Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio pues porque ya es un poco noche y bueno, que los demás compañeros que se van a ir incorporando, pues que se nos agreguen sin ningún problema, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Esta noche nos toca hablar acerca de la literatura salvadoreña como un tema fundamental para la evaluación de nuestro examen de admisión de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Margarita Lucano, así que yo voy a ser su moderadora en esa noche y de verdad me da un placer eh, verles conectados pues con la intención y las ganas de querer aprender algo nuevo. Vamos a dar inicio en el transcurso, en el desarrollo de la presentación, vamos a tener eh, los micrófonos apagaditos y en la sección de preguntas cuando ya se abran, ustedes muy bien o le escriben en el chat o pueden activar su micrófono sin ningún problema y les respondemos las preguntas que ustedes tengan, ¿ok? Entonces vamos a dar inicio. Y bueno, tenemos como tema principal la literatura salvadoreña contemporánea. Ese tema tiene como el objeto conocer los diversos autores que tuvimos en nuestras décadas pasadas, digamos, actores actuales que han puesto en alto el nombre de El Salvador en la rama de la literatura. En la literatura en El Salvador realmente, digamos que de los 2000 para acá, ha venido decayendo por influencia de factores externos, ¿no? Primeramente, digamos, las culturas eh, americanas, europeas que han influido mucho El Salvador y hemos ido perdiendo un poco de cultura, un poco de identidad propia, por decirlo así, en ese transcurso. Es lamentable porque realmente eh, excavar en nuestro interior y saber si tenemos esos dotes artísticos o de escritor es fundamental para el desarrollo de un ser humano. Las personas que escriben, las personas que pintan, las personas que desarrollan un talento artístico eh, son un poco ¿cómo decirle así? Tienen unos dones increíbles que la mayoría de ellos dejan un legado y un legado muy bonito. Pues tenemos diversos autores que son reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos Fernando George y sus características y emblemáticas figuras, ¿no? Es una marca país, como lo dice el Ministerio de Cultura, ¿no? Una marca país porque a nivel del mundo, por decirlo así, se relaciona este dibujo con la cultura salvadoreña. Tenemos escritores de la talla de Roque Dalton, tenemos escritores de la talla de Claude Lars, que son personas que en su momento pusieron muy en alto el nombre del Salvador. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Bueno, primeramente, conocer y caracterizar la literatura salvadoreña y sus etapas. Más que todo, estas etapas se van a dividir en las generaciones de autores que tenemos, ¿verdad? Y como segundo objetivo tenemos también diferenciar los autores y las obras de la literatura salvadoreña contemporánea. Bueno, como primer punto tenemos que hablar cómo es que se desarrolló la literatura salvadoreña en nuestro país. Es muy importante conocer de dónde venimos, qué es lo que hemos caminado y hacia dónde vamos. Esa es parte de toda meta, ¿no? ¿De dónde viene El Salvador? Bueno, antes de hablar de El Salvador tenemos que hablar de manera general de la población humana, ¿de acuerdo? Y como primer punto tenemos que los primeros habitantes del continente se cree que hace más de 60.000 años comenzó la migración del Homo sapiens de Asia a América y que la ruta que emplearon fue el estrecho de Bering. Bueno, ¿qué es el Homo sapiens? El Homo sapiens proviene del latín homo y el latín sapiens, que significa como, o se traduce como hombre sabio, que es de la forma en que se le califica al ser humano por la capacidad de su raciocinio. Bueno, estos seres humanos
de que venían del continente asiático, bueno, lo que hoy conocemos como el continente asiático, decidieron migrar a diferentes culturas, por decirlo así. Y en este caso, esas personas migraron por el estrecho de Bering, que era un brazo de mar localizado en el oriente de Asia y en la parte norte de Alaska. Bueno, de lo que hoy conocemos como Asia y Alaska, ¿no? Porque en ese entonces no tenían estos nombres como tales. Y lo hicieron pues con la finalidad de ir conociendo más el mundo, ¿no? Conocer diversas culturas, conocer diversas lenguas. Bueno, lo hicieron por ese lugar que se le denominó Estrecho de Bering en conmemoración de un explorador ruso que se llamaba Vitus Bering. Entonces, ese explorador fue el que descubrió este estrecho, que era prácticamente, digamos, el deterioro de los glaciares. Y entonces ese deterioro de los glaciares, cuando se fueron descongelando, fueron formando como ese paso de un continente a otro, por decirlo así, cuando se empezaron a descongelar, ¿no? Y se fueron volviendo como más líquidos, más navegables, es que se abrió como esta ruta entre un continente y el otro. Este estrecho de Bering hoy por hoy es una zona militar restringida, es una zona militar disputada por los países influyentes de Estados Unidos y Rusia, con el objetivo de tener un control militar para ambos países que ustedes saben que históricamente han tenido muchas disputas de guerra. Entonces, como es un paso, por decirlo así, muy fundamental entre ambos continentes, pues es muy disputado. Las grandes civilizaciones precolombinas. Ok, cuando hablamos de civilizaciones precolombinas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de civilizaciones antes de Colón. Por eso se le llama precolombinas, antes de Colón. Entonces, antes de que ese señor viniera, invadiera lo que hoy conocemos como América, bueno, obviamente teníamos otros tipos de civilizaciones, ¿no? Durante la época precolombina, el continente americano, lo que hoy conocemos como el continente americano, estuvo poblado por diferentes pueblos que fueron ocupando el territorio de manera gradual. Dentro de los grupos más desarrollados e influyentes, porque créanme que hay muchísimos más, pero los más grandes y los más influyentes, digámoslo así, fueron estos tres. Primero tenemos a los incas. Los incas se ubicaron en el territorio de lo que conocemos como Sudamérica, Chile, Bolivia, parte de Colombia, parte de Venezuela. Entonces, digamos, si nos ubicamos en el mapa geográfico, pues es como de ese pedacito de la parte de allá, ¿no? De Chile. Entonces, ahí tuvieron como el asentamiento más grande. Los incas, bueno, hoy por hoy Chile es uno de los países que más explota su cultura inca, bueno, con ¿cómo se llama? Las infraestructuras, toda la reserva cultural que ellos todavía cuidan y protegen de esta civilización. La cultura inca, su cultura se basaba más que todo en adoración a lo que hoy se conoce como el Virocha, que era como su dios, ¿no? Como su líder supremo en su mitología, era como el civilizador de naciones, lo traducen ahora en día como el Virocha era como el civilizador de naciones. La economía que más predominó en el pueblo inca fue el cultivo de maíz y de papa. Eso eran como las dos digamos, siembras más grandes de esa cultura y por medio de la cual vivían. Entonces, los incas fueron muy conocidos por su asentamiento, por su arquitectura, por sus construcciones. Y bueno, tenemos también a los mayas. Los mayas son los que se ubicaron en la parte de Centroamérica, bueno, lo que conocemos como Centroamérica, desde la parte sur de México, pasando por Guatemala, Honduras, parte de El Salvador y Belice. Ahí fue el asentamiento territorial de la cultura maya. La cultura maya fue muy, digamos, conocida y tuvo mucha relevancia en la dominación del lenguaje. En la dominación del lenguaje fue como su fuerte, digamos, como cultura y también por sus construcciones grandes. Bueno, por lo menos aquí tenemos todavía
digamos, como Joya de Serén, tenemos las ruinas de San Andrés, tenemos Iguatán, tenemos un montón de lugarcitos así donde han habido, digamos, muestras de la forma de que esas civilizaciones gobernaban, vivían, bueno, se pueden deducir, ¿no? Por sus construcciones, la forma en que se gobernaban, en que vivían, en que comerciaban. Entonces, sí, es como bastante importante la influencia de esas culturas en el desarrollo de lo que ahora somos estas naciones, ¿no? Y como tercera tenemos la azteca. La cultura azteca fue conocida más que todo por su brutalidad. La cultura azteca tuvo su asentamiento prácticamente en la parte norte de México. México es un país bastante grandísimo en cuanto a territorio. Entonces los aztecas tuvieron su asentamiento en todo lo que son los estados de México actuales, digamos de la parte norte, este, oeste, porque la sur fue un poco ocupada por los mayas. Pero los aztecas fueron conocidos, bueno, por su brutalidad, por su fuerza, pero también fueron conocidos también por sus grandes conocimientos de agricultura y construcción. Los aztecas fueron los que crearon dos calendarios, porque ellos veían digamos, las estaciones del año como una forma que dominaban las siembras. Entonces ellos son los que empezaron a usar los calendarios. Uno de esos son los calendarios lunares y otros calendarios solares, donde utilizaban las fases de la luna, las fases del sol para poder sembrar y decir, esa época se siembra tal cosa, esta época se siembra tal cosa, tenemos que sembrar más porque viene la época, digamos, de sequía, donde no hay lluvia, donde la agricultura es un poco más difícil que se pueda cosechar. Los aztecas también fueron conocidos por sus mencionadas guerras floridas. Así se les llamaba las conquistas que hacían los, digamos, líderes aztecas en las demás poblaciones, los demás asentamientos que iban como conquistando. Se les denominaron guerras floridas. Y también la cultura azteca fueron los primeros que fueron haciendo como división entre clases sociales. Bueno, sabemos que antiguamente venían las clases sociales, esa no clases sociales, sino que digamos que los estratos sociales estaban divididos entre castas, estamentos y clases sociales, ¿no? Bueno, esa ha sido como la evolución histórica durante todo ese tiempo. Las castas eran como grupos de personas donde nadie podía entrar a esa casta, donde era como exclusivamente de esa jerarquía, por decirlo así, ¿no? Bueno, de ahí vienen como los estamentos donde sí ya se permite la migración, siempre y cuando sea como de su mismo estrato social. Por ejemplo, si había una muchacha, digamos María, era hija de un terrateniente, solo podía contraer matrimonio con el hijo de otro terrateniente, siempre manteniendo como el mismo nivel. Esa era como la característica de las castas. Y bueno, las clases sociales, pues que ya como que digamos que hoy podemos decir que son como lo que se aplica en nuestra realidad y tenían como finalidad diferenciar los diferentes estratos sociales. Que en esa época era, bueno, pues primero los reyes, ¿no? La monarquía, luego había como tipo de oligarquía o feudalismo, por decirlo así, el feudo, los oligarcas, luego había como una clase de, digamos, conocedores, gente culta, que son los llamados ilustrados, y de ahí venían como una clase plebeya y una clase de esclavos. Eso ya es más estratificada, donde cada quien ocupa una posición dependiendo su nombre, dependiendo su puesto, dependiendo la familia, dependiendo de lo que te dediques, pues ya perteneces a diferentes clases sociales. ¿Qué podemos decir de este tipo de cultura? Bueno, que fueron muy importantes, digamos así, para conocer la historia de nuestros países, para conocer la historia de muchas, digamos, cuestiones que todavía retomamos en la práctica. Por ejemplo, en la zona rural, los campesinos seguían muchísimo todavía por las fases de la luna para conocer los tiempos de siembra. Todavía existe esa influencia, digamos, del calendario lunar en las siembras en algunos lugares de nuestro país.
¿Cuáles fueron las características generales de estas civilizaciones? Bueno, pues hay 5 fundamentales. Primero, la religiosidad. O sea, esas civilizaciones no eran monoteístas, bueno, como ahora en día son la mayoría, a un porcentaje muy alto, ¿no? Porque hay mucha diversidad religiosa y tampoco es como hoy en día no es tan impositivo, digamos, ser monoteísta, pero digamos que la influencia, por lo menos en el continente es, latinoamericano, por decirlo así, es muy grande de la religión monoteísta. Llámese este tipo de religiones católicas, cristianas, evangélicos, pentecostés, eh, agnósticos, musulmanes, etcétera, independientemente de la denominación que se le llamen a las religiones, pero son monoteístas. O sea, ¿qué significa monoteísta? Pues que creen en un solo Dios. Pues estas civilizaciones no, eran politeístas. Quiere decir de que tenían diversidad de dioses. Ellos trabajaban con los dioses lunares, los dioses del sol, el dios de la fuerza, el dios de lo bueno, el dios de lo malo, y basaban su cultura con base a este tipo de creencias y, digamos, alabanzas, ¿no? El culto que se les rendía a este tipo de dioses rondaba entre los sacrificios humanos. Por ejemplo, los aztecas también, ustedes no sé si habrán visto una película que se llama Apocalipto. Bueno, la primera vez que yo la vi, ese señor Tom Cruise, la primera vez que yo la vi me impactó la forma y la brutalidad con que cazaban a, digamos, como las etnias más pequeñas digamos, lo llevaban de esclavos para los asentamientos y las construcciones de estos imperios que ahora dejaron los aztecas. Bueno, en esa película se basa que eran los aztecas los que iban a cazar, digamos, a las etnias pequeñas para sacrificarlas, ¿no? Ahí podían ver cómo estaban en esa como gran torre ahí y lo sacrificaban. Entonces eran como un poco, o sea, duras. Entonces la civilización azteca siempre fue muy caracterizada por lo brutales que eran. Bueno, fantasía y creatividad que deviene siempre apegado, estas características están sumamente enlazadas, ¿no? Su fantasía y creatividad les permitía crear sus diversos dioses, sus diversos símbolos, la visión que tenían, la forma de expresarse también fue como muy, digamos, enlazada la una cosa a la otra, poner la fantasía y la creatividad para, digamos, a quién se le ocurrió decir de que con un sacrificio humano el dios de la lluvia iba a mandar lluvia, o sea, se imaginan ustedes esa capacidad, ¿no? De decir, sacrifiquemos a un ser humano y bueno, un esclavo en ese momento, ¿no? Para que el dios sol salga, ¿no? Y quite ya la lluvia. Bueno, pues se podrán imaginar el nivel de creatividad que tenía. Y los simbolismos, como ustedes pueden ver en la anterior presentación, wow, o sea, uno cuando ve ese tipo de imágenes, por decirlo así, de arte, o sea, realmente lo asocias a otras culturas anteriores a la que vivimos, ¿no? Entonces, o sea, realmente a veces es muy difícil como identificar la una y la otra, pero decimos, wow, sí, esto son de culturas antiguas, decimos, entonces podemos ver como ese simbolismo bien influenciado que dejaron. Su visión global, como ustedes pueden ver, las diferentes culturas miraban hacia el futuro. Entonces, tenían visión de expansionismo, visión de conquista, visión de dominación del lenguaje, visión de dominación del territorio, etcétera, ¿no? Y bueno, el idealismo que lo marcaban en las emociones y los sentimientos en que ellos adoraban, en que ellos creían, en que ellos vivían su cultura. Entonces, acá les quiero decir algo, ¿vaya? Por ejemplo, lo que ahora conocemos como El Salvador, en nuestro país hubo mucho asentamiento de los chortis. Es muy bonito conocer la historia de diversas culturas en nuestro país, porque fíjense que yo, traveseando una vez con mi árbol genealógico, pude deducir que yo vengo de este grupo indígena llamados chortis, que tuvieron su asentamiento en la parte alta de lo que ahora conocemos como Chalatenango. Los chortis eran conocidos como digamos los lugareños de ahí de la zona, como los oriundos de ahí, y eran conocidos por el trabajo más que todo con el maíz y el frijol. Entonces eran como unos pequeños como asentamientos y bueno, mi abuela viene
obviamente se mezclaron en la época de la colonia, ¿no? Con los españoles y todo, porque mi abuela, yo siento que yo soy bien originaria de mi piel y mis rasgos son bien originarios y característicos del pueblo salvadoreño, ¿no? De decir, pero tengo cultura indígena en mí, pero mi abuela era diferente, ella tenía diferentes rasgos, unos rasgos muy, digamos, de ojos claros, piel súper clara, cabello, digamos, rubio, y nosotros salimos así como a la inversa, ¿no? Entonces éramos como las características específicas de ser inditos, ¿verdad? Como nos llamaban, de ser inditos, ¿no? Pero es muy bonito saber y decir, wow, de aquí vengo, mis ancestros pasaron estos, mis ancestros vivieron esto, pues así, ¿no? Y también tenemos otros grupitos así que fueron muy grandes, muy importantes para el desarrollo de nuestra historia. Entonces, a mí me gusta saber que yo tengo raíces ancestrales de los Chortis, que era una comunidad indígena que se ubicó en esa parte de lo que ahora conocemos como Chalatenango de nuestro país, ¿no? Bueno, el irilismo, como ya les digo, pues es como poner esas emociones y esos sentimientos en todas las prácticas que tenían, la religión, su simbolismo, su visión, etcétera, ¿no? Ahora vamos con lo que es la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonización. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, porque pasamos de esto, digamos, a ser así autóctonos, por decirlo así, tener nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, nuestra propia religión, nuestra forma de vida propia, sin injerencia de civilizaciones extranjeras. Viene ese señor y dice, wow, aquí hay, aquí hay terreno por descubrir. Bueno, este señor, Cristóbal Colón, llegó a lo que ahora conocemos como las islas del Caribe. Ahí fue donde arribó con nuestros barcos, ¿no? Aquí tenemos, aquí ustedes pueden ver, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces, ahí están en las tres carabelas que le llamaban en ese tiempo, cuando insertaron pues la bandera de la corona española en las Islas Canarias. Y dijeron tierra. Entonces, ¿qué nos dijeron? Que había, nos dijeron indias, porque el objetivo de Cristóbal Colón era que la corona española lo mandaba a buscar líneas comerciales para el desarrollo del comercio, la importación y la exportación de productos a India, al continente indio, ¿no? Ellos ya habían hablado, bueno, escuchado hablar, ¿no? De continente indio. Bueno, entonces como en ese tiempo no habían como rutas específicas, terminó en lo que ahora es el continente americano el señor Cristóbal Colón. Bueno, yo soy de las personas que me gusta conocer un poco de la historia y no le digamos descubrimiento, no le digamos conquista, digámosle lo que fue, un saqueo. El señor Cristóbal Colón junto con su séquito de créame que a Cristóbal Colón, la corona española no le dio los eruditos más grandes que tenían, ¿no? No, a Cristóbal Colón le dieron los esclavos, le dieron los mercenarios, le dieron, digamos así, digamos como lo que en ese tiempo era como lo peor que le podía pasar a España. Bueno, dijeron, ¿qué más? Lléveselo, señor Cristóbal. Entonces, ¿por qué? Porque era una travesía, un viaje donde no había certeza de lo que pudiesen encontrar. Obviamente, muchos perecieron en el trayecto, en el viaje, ¿no? O sea, un viaje peligroso, pero que terminó en la mal llamada conquista de América. Bueno, la llegada de los españoles al Nuevo Mundo a fines del siglo XV cambió el rostro del Orbis Terrarum. El Orbis Terrarum es lo que conocemos como un atlas. Un atlas, ustedes saben que es una compilación de mapas, ¿no? Lo que en primer lugar se creyó que eran las Indias resultó ser un nuevo continente, pues el continente americano, porque ellos no tenían conocimiento, digamos que de este lado del planeta había civilización. Bueno, entonces de ahí viene nuestro nombre, que la mayoría de hoy en día lo utilizan como ofensa, como algo
terrible que te puede pasar el llamarte indio. Entonces es una palabra, es un coloquio mal empleado, mal utilizado, y la verdad es que no hay por qué ofenderse con esa palabra, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue esto? Hay una disparidad, digámoslo así, entre dos fechas. Muchos historiadores dicen que fue el 23 de mayo de 1492. Ojo, esta es la pregunta de examen, jóvenes. ¿En qué fecha conquistó Cristóbal Colón? Porque así se lo van a decir con la palabra conquista, pero ustedes acuérdense que es saqueo. Vinieron a robarnos todos, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras riquezas, etcétera. Todo, todo, todo. Y les van a preguntar eso. Bueno, hay disparidad entre si es el 23 de mayo de 1492 o es el 12 de octubre de 1492. Ojo, nos vamos a quedar, digamos, como con la fecha oficial, que es lo que, por lo menos en nuestro país, que de verdad tampoco estoy de acuerdo, el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza. ¿Por qué le llamaron así? Bueno, por la disque conquista que este señor hizo. Y antes tenía otra denominación esa fecha, pero no era raza. La verdad es que raza es muy despectiva también. Para mí sería un poco más pertinente decir de diversidad cultural, ¿no? Pero de igual forma, y esa es la fecha oficial, por decirlo así, en que se celebra el 12 de octubre de 1492, fecha en que el señor Cristóbal Colón saqueó América. Entonces, vamos a quedarnos como con esa idea muy importante. Y digamos que durante los siglos XVI, XVII y XVIII, América experimentó las etapas del descubrimiento, conquista y colonización, las cuales generaron manifestaciones literarias particulares. Entonces, por esa razón, se nos volvía, digamos, importante conocer de dónde venimos, de dónde viene El Salvador, por esto, porque digamos que de ahí empezó como a formarse esas manifestaciones, lo que ahora le denominamos como literatura, ¿no? Pues antes solo tenían el privilegio de escribir, digamos, los nobles, los oligarcas y el clero, ¿no? De la Iglesia Católica, llámese sacerdotes, monjes, curas, etcétera. Entonces, digamos que la escritura, como lo que ahora la conocemos, siempre ha sido un privilegio de nobles. Así que ustedes, mis estimados aspirantes a estudiar a la Universidad de El Salvador, son un grupo privilegiado. En El Salvador todavía tenemos un alto índice de analfabetización, donde el acceso a poder estudiar y más una carrera universitaria es de pocos, así se lo digo. Es un privilegio que ustedes van a tener y deben esforzarse por ser merecedores de ese lugar. Créanme de que estudiar no es fácil si usted los toma como algo que tengo que hacer, pues está mal enfocado y mejor aprenda un oficio porque de verdad malo que va a gastar dinero, porque de verdad si usted no se va a comprometer y a respetar el estudio, está mal, en serio, y está perdiendo su tiempo. Bueno, vamos a continuar. Esta literatura ya vimos que viene de acá, ¿no? Después del descubrimiento tiene 3 etapas, la literatura tiene 3 etapas, ¿no? Y tiene la etapa del descubrimiento, la conquista y la colonización. Digamos que en la etapa del descubrimiento tenemos como una primera fuente literaria, que es los diarios de navegación, escrito por el señor Cristóbal Colón. Los diarios de navegación es un libro que tienen que hacer todos los capitanes de un barco, para de esa forma, digamos, que quede asentado todos los acontecimientos que pasa la tribulación. Por ejemplo, si alguien muere, en qué fecha, bueno, a los cuántos días de estar como navegando fallece, aproximadamente el estado del clima, digamos, aproximadamente un estado de horas. Entonces, es como un tipo de diario donde se va colocando, digamos, todo lo que le sucede a la nave, a la tripulación, el clima, digamos, cómo van, con qué velocidad van navegando, etcétera, ¿no? Es obligatorio escribir. Bueno, el primer, como, digamos, expresión literaria tenemos en el diario de navegación del mismo señor Cristóbal Colón. Y luego, en la parte ya de la conquista, tenemos, digamos, las cartas de relación, las crónicas de las Indias. Estas cartas de relación fueron escritas por el señor Hernán Cortés.
Hernán Cortés, digamos que era como el segundo al mando con el señor Cristóbal Colón. Pero Hernán Cortés los dejaron como en el estado de México, bueno, lo que hoy conocemos como México, la cultura azteca, y él es como que, digamos, encabezó, digamos, el saqueo a México y fue el que escribió este tipo de las llamadas cartas de relación y él iba mencionando ahí como cómo se iba dando como ese proceso de conquista y de invasión a lo que ahora conocemos como México, que más que todo él, bueno, ahí luchó con lo que es la cultura azteca. Y las crónicas de Indias, que fue una compilación de diversos escritos, más que todas esas crónicas de Indias fueron escritas por, digamos, por los clérigos. Porque acuérdense que el señor Cristóbal Colón traía influencia de la Iglesia Católica porque ellos venían como a convertir, ¿no? A los pecadores que eran como eran nuestros indígenas, porque como eran pluriteístas, no creían en el Dios de ellos, entonces venían a convertirlos, ¿no? Entonces la mayoría de estas crónicas de Indias cuentan, digamos, cómo fue como ese proceso de conversión, ¿no? Del pluriteísmo al monoteísmo impuesto por la Iglesia Católica imperante de esa época a través de la conquista del señor Cristóbal Colón. Y bueno, ya digamos que posterior a la colonización, tenemos ya como una influencia de poesía barroca y épica, donde digamos que los sometidos empiezan como digamos, a perder como ese significado de vida, era como una amargura, o sea, emociones como de amargura, sentimientos de muerte, etcétera, son las que caracterizan a la poesía barroca y épica de la época, ¿no? Entonces es como, yo no quiero vivir como en esa forma, etcétera, etcétera, ¿no? Ya han leído ustedes poemas con ese tipo de, digamos, lírica. Bueno, continuando, ya vamos llegando a lo que nos interesa. Si ustedes ven, llevamos como un aspecto cronológico de línea de tiempo, de dónde venimos, hasta dónde vamos y dónde estamos. Bueno, pues la sociedad y cultura de El Salvador en el siglo XIX y XX. Bueno, ¿cuál fue el origen de nuestra literatura nacional? Podemos decir que el origen de la literatura nacional fue en el siglo XIX, específicamente cuando estamos hablando después de la independencia, donde ya podemos hablar como una literatura salvadoreña propia, porque acuérdense que antes, después de la conquista, digamos que de la separación del Estado centroamericano, porque en ese entonces éramos una federación centroamericana, estábamos sometidos a la corona española, ¿no? Digamos, chicas, pasamos más de 310 años sometidos a la corona española. Bueno, pues llegó un momento en que dijeron todos los riquitos, ¿verdad? Ya eran como mestizos, ya acuérdense que ya no eran como españoles puros, sino que ya eran como de los ricos de acá, digamos como las mezclas que habían hecho de acá, pero era gente poderosa. Eran gente todavía militares, eran gente que tenía grandes puestos. Dijeron, no, ya no queremos pagarle tributo a la corona española y nos vamos a independizar. ¿Okay? Porque el pago del tributo nos está dejando pobres, nos está dejando en la ruina y ya no. Bueno, entonces ellos se vendieron como unos libertadores, como unos próceres, ¿no? Que todavía nos seguimos viendo, digámoslo así, como unos libertadores, pero no. O sea, realmente fueron sus intereses egoístas los que nos motivaron, digamos, a iniciar esas revueltas contra la corona española. Fueron intereses egoístas que al final, bien o mal, nos dieron como una libertad, pongámoslo entre comillas, de lo que hemos podido venir como escalonando. Entonces, pero realmente hay que ver el trasfondo de las acciones de estos personajes, no hay que quedarnos como que eran unos grandes libertadores, sino que de verdad ellos tenían influencia de otro tipo de intereses, ¿no? ¿Y cuál fue el contexto sociocultural en que aparece la literatura salvadoreña? Bueno, pues ya les comenté un contexto de emancipación de la corona española, que fue ahí donde que, digamos, el señor Matías Delgado, José María Aguilar, los hermanos Aguilar, ¿no? Estaban como en los altos mandos y
digamos, ellos tenían miedo de represalias de la corona española y fueron a buscar la ayuda de Estados Unidos, escuchen bien. Entonces, de que ellos querían, digamos, añadirse como una colonia de Estados Unidos. Imagínense si eso hubiera pasado. Entonces, y no me acuerdo quién es el señor que estaba bueno, la cosa es que dijeron que no les convenía, digamos, en ese tiempo a la a esta armada estadounidense, se le llama, digámoslo así, la que se encargaba de las conquistas y todo, tener como represalias, ¿no?, contra la corona española. Entonces le dijeron que no. Bueno, y entonces digamos que nuestros pseudo próceres buscan como tener como alianzas con digamos, el levantamiento en México, y que fueron todos estos personajes emblemáticos de México, y no, este señor Pancho Villa, y tampoco, sí prosperó un poco más la negociación, pero no culminó. Entonces el Estado centroamericano, Federado Centroamericano, se quedó solito. Bueno, no funcionó, solo pasaron como 15, 18 años como Estado federado, y luego cada uno se separó. Y en 1821 tenemos la independencia de El Salvador como Estado unitario. Bueno, antes de la independencia de El Salvador dice que no existía como Estado, por lo cual es válido mencionar que su literatura comienza después de 1821. Sin embargo, sus antecedentes se pueden rastrear hasta la época colonial. Aunque son pocos los autores de ese periodo, una vez constituido como Estado independiente, nuestro país sigue las tendencias literarias más conocidas. ¿Cuáles son esas? Bueno, la novela, el cuento, digamos, los poemas, que eran como los géneros literarios más escritos, ¿no? Entonces, esas eran como las tendencias de la época. Para conocer de El Salvador es necesario conocer su historia, y esta la vamos a dividir en 6 etapas. Ya vimos la etapa de la conquista, que es la número 1, la etapa de la conquista, ya vimos como el proceso de independencia, donde nuestros queridos próceres dijeron, no, ya no queremos pagar tributo. Bueno, esa es la segunda etapa, que es el proceso de independencia, y la tercera etapa es la formación de Estado-Nación, que es donde estamos ahorita en 1821, por decirlo así, ¿va? Donde se apartan del Estado Confederado de Centroamérica y se vuelve como un Estado unitario. Luego vamos a una época muy importante, que es el caciquismo cafetalero. Entonces, digamos, de 1821 para acá, se vuelve su economía de mercado, o sea, una siembra de café, por decirlo así, a niveles exorbitantes, ¿no? Todo lo que se tenía que hacer en el país era la siembra de café, por obligación, por este señor que era presidente, el señor Gerardo Barrios, que ni era salvadoreño, sino que era boliviano. Entonces, él era el que gobernaba el país en ese tiempo, era un militar de carrera, y obligó a todos los campesinos y obligó a que las tierras ejidales pasaran a manos de los grandes terratenientes, digámoslo así, que podían sembrar más café, y obligó a que los campesinos trabajaran en esas tierras para poder, digamos, levantarle. La visión era levantar la economía de El Salvador, ¿no? Luego de ese caciquismo cafetalero que duró aproximadamente unos 120 años, entonces se imaginan ustedes más de un siglo que el café sostuvo totalmente El Salvador, la economía. Pero a eso vamos. En ese caciquismo cafetalero era digamos, la aceleración de riqueza, pero se acumulaba solo en pocas manos, ¿no? De ahí viene eso como la oligarquía cafetalera, que es un término que van a escuchar mucho ustedes, o digamos las 14 familias más poderosas, que incluso dicen que, digamos, de nuestro escudo nacional, las 14 ramas de laureles se debían a las 14 familias imperantes y poderosas de esa época, ¿no? Allí mencionamos a las familias dueñas, la familia de Cristianis, los Burkhardt, entonces familias poderosas, ricas, millonarias, y sobre todo con una gran influencia a nivel centroamericano y también europeo. Entonces, luego de eso pasamos como a una época militar,
del caciquismo salvadoreño pasamos a una época militar de represión totalmente, donde ya digamos que la gente empieza como a conocer un poco más, había un poco más de represión totalmente, procesos de elecciones fraudulentas, sitio de lugares, estados de que toques de queda, creo que le llaman también, donde era prohibido no salir a esos lugares hasta ciertas horas del día, porque si te andabas afuera te llevaban de manera obligatoria a los cuarteles y te obligaban a hacer trabajos forzados, ¿no? La historia de El Salvador ha sido muy triste, la verdad es que es un país que ha sufrido mucho las guerras y todo, y es muy como importante conocer porque podemos ver, digamos, el peligro que significa un militarismo en El Salvador, o sea, la represión, las muertes, la guerra que tuvimos acá, ¿no? Que nunca la denominaron como tal, sino que conflicto armado, ¿verdad? Porque no era permanente, no le llamaban guerra porque no era permanente, sino que eran ataques aislados. Bueno, en fin, es muy importante conocer de esto porque específicamente en la época del conflicto armado es que se crea una corriente de literatura súper fuerte, la llamada generación comprometida, que es uno de los que más, digamos, que le tira piedras al Estado y le dice, sos un Estado opresor, sos un Estado que mata, sos un Estado que viola derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante saber qué es lo que influyó a estos autores y a estas escritoras de decir, esto voy a escribir, con esto voy a llegar a la gente, esta va a ser mi forma de revelarme. Y bueno, ¿cuáles fueron esas características de esta literatura salvadoreña? El romanticismo, el realismo, el costumbrismo, el modernismo, el neoclasicismo y la vanguardia. Ok, ¿por qué puse el modernismo afuera? Bueno, porque es como todo está ligado a todo y uno es consecuente del otro, ¿verdad? Ya han escuchado ustedes ese meme que dice, no critico, ¿verdad? Porque de allá vengo y allá voy. Entonces así le pasaba, ¿no? Como a El Salvador en el caso de la literatura. ¿Por qué el romanticismo? Bueno, porque una de las características de los escritores siempre ha sido como apelar las emociones, a los sentimientos al momento de escribir. El realismo porque tenemos mucha poesía, digamos, realista, por ejemplo, la de Roque Dalton, que es uno de los más emblemáticos en la poesía realista, que por medio de sus poemas señalaba las corrupciones políticas imperantes de esa época, ¿no? El costumbrismo, porque igual hablaban de las tradiciones de la cultura de nuestro país, y el neoclasicismo, bueno, porque veníamos saliendo como de un periodo cafetalero súper extenso y era como que ahora es el neoclasicismo, ¿verdad? O sea, sí estamos avanzando, pero disfrazado, digamos, el mismo sistema cafetalero, lo único que ahora ellos, el sistema de oligarquía es la que controla el sistema militar. Entonces, como que la misma cosa, pero disfrazada de otra, por decirlo así. Entonces, bueno, estas fueron las características que, digamos, marcaron la literatura salvadoreña. Aquí les hablo acerca un poco de los gobiernos militares a la democracia. Dice que la primera mitad del siglo XX se caracterizó por gobiernos militares. Eran gobiernos preocupados por mantener a los militares pendientes del cuidado de los bienes económicos de los grandes terratenientes. Ahí es lo que yo les mencionaba, ¿no? Como que era los militares siempre al servicio de la gran oligarquía cafetalera que todavía tenía mucho poder. En otras palabras, eran gobierno al servicio del gran capital. A finales de la década de los 70 comenzaría a gestarse un movimiento de oposición al tradicional poder militar que oprimía sin misericordia al pueblo. El primer ataque que sufrió como tal El Salvador fue en el 79, que fue un golpe de Estado que le dieron unos jóvenes, un grupo de jóvenes militares a la presidencia de ese momento. Creo que era la presidencia del coronel José María Lemos, creo, que le estaba en la presidencia del coronel José María Lemos. Entonces, oigan bien, el papel de los maestros fue fundamental en esta época. La huelga de brazos caídos de los maestros, que era la llamada AGEUS, creo que le llamaban, que era una asociación
No, la GEU es de estudiantes, perdón. Andes creo que se llamaba la Asociación Nacional de Maestros Salvadoreños, creo que se llama. Pero era una fuerte organización de los maestros que empezaron a protestar en las calles, ¿no? Y entonces fue ahí donde dieron el primer golpe de ¡pah! Así va. Y de ahí implementan una junta revolucionaria de gobierno, la cual era conformada siempre, disque por sociedad civil, ¿no? Y grandes doctores, jurisconsultos ahí en el tema, que tenían por objeto, digamos, señalar las acciones fraudulentas que habían tenido los estados que habían estado gobernando en ese momento, pero de igual forma, un año duró la primera junta revolucionaria de gobierno, los quitaron, digamos, del poder, por decirlo. Una junta revolucionaria de gobierno es, digamos, una, un conjunto de hombres, un grupo de hombres, porque solo hombres metían, ¿verdad? Ahí las mujeres ni olíamos, ni siquiera. Entonces, que tenían en sus manos el poder ejecutivo y el poder judicial, por decirlo así, ¿no? Entonces tenían como, digamos, en sus manos ambos poderes decisorios. No había un respeto, digamos, a la separación de poderes totalmente, o digamos al respeto de las instituciones fuera del Estado, por ejemplo, que otras instituciones utilizaban la Fuerza Armada para fines políticos específicamente, etcétera, ¿no? Entonces fue una época muy grande, muy dolorosa, y que dejó muchas secuelas. Si ustedes tienen la oportunidad de tener, digamos, familiares un poco mayores, pueden hablar con ellos de ese tipo de cuestiones que le pasaron a nuestro país, y ellos les pueden hablar acerca, digamos, que cómo lo vivieron ellos, ¿no? Va a ser muy interesante conocer su perspectiva. Y dicho movimiento se verá alimentado por las corrientes ideológicas de corte marxista, surgirá con un intento de suspender el orden establecido de manera que la sociedad quedaría configurada de una manera más justa, el mecanismo sería logrado por las armas y así se llegó a la guerra. Al margen del enfrentamiento, la sociedad salvadoreña fue madurando en una sociedad gobernada por civiles desde el 84, con gobernantes de derecha hasta el 2009. Entonces, digamos que de manera paralela en el mundo está pasando un montón de cuestiones sociológicas y políticas que influenciaron mucho. Bueno, se establece como una dictadura, por decirlo así, en Cuba, ¿no? Una dictadura socialista, digamos la dictadura porque pasó mucho tiempo, ¿no?, en el mismo poder, y cuando un gobierno tiene la concentración de poderes en un solo personaje, eso se llama dictadura. Entonces, digamos, la dictadura de Cuba, y estaba como creciendo mucho el pensamiento socialista y comunista a nivel mundial, porque por la Unión Soviética, ¿no? Por la ex Unión Soviética, que estaba conformada por Rusia, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces estaba como en boga todo este boom, por decirlo así, ¿no?, del socialismo de la época. Entonces Estados Unidos empezó a meter manos en los países centroamericanos a modo de financiarlos, en equipar más a la Fuerza Armada para hacer como frente a estos grupos beligerantes armados, que en ese tiempo eran como un montón de grupos en El Salvador, digamos las FPLs, LRP, las BPR, que fueron como pequeños grupos que fueron como, digamos, organizándose con la finalidad de ser grupos políticos, como otro tipo de opciones que tenía la población para ver como un tipo de política diferente. Y bueno, ya como aterrizando sí, por las generaciones literarias del Salvador, tenemos, vamos a ver específicamente 3 generaciones. Tenemos como primera generación la generación del 44, ¿verdad? Aquí tenemos a 4 personajes muy influyentes de la época. Tenemos al señor Hugo Lindo, perdón, con sus obras Libro de las Horas, Sinfonía del Límite, 13 Instantes, Señor Gobernador. Tenemos aquí al señor Osvaldo Escobar Velado con poemas sin los ojos cerrados, 10 sonetos para mí y más obreros. Árbol de lucha y esperanza, Cristo, América y Patria Exacta. Tenemos al señor José María Méndez con su libro Disparatorio,
Tenemos a la señora Matilde Elena López con su libro Más Ferrer, alto pensador de Centroamérica. Asimismo tenemos con ella la balada de Anastasio Aquino. Esta corriente o generación del 44 fueron unos escritores, digamos, que por medio de sus textos señalaban la situación social, económica, política, cultural de la época en que vivíamos, ¿no? Entonces, tratan de señalar, digamos, como errores, tratos, convergencias, acciones que el gobierno de turno tenía con la población, ¿no? Entonces, por eso se le llamó, se agrupó como una generación del 44, porque fue una generación que realmente, digamos que impactó mucho, generó, digamos, como esa semillita, ¿no? La sembró, ¿no? Para los futuros escritores y decir, podemos hacerlo, podemos utilizar la literatura para denunciar, para llegar y dar como esas señales de que hay otras formas de gobernar, hay otras formas de tratar a la población, hay otras formas en que se puede organizar, ¿no? Y bueno, vamos con la segunda generación, que es la llamada generación comprometida. Y aquí tenemos que esa generación surgió en 1950-60 con personas más que todo que la mayoría de ellas se caracterizan porque fueron exiliadas del país, ¿no? Acuérdense que en los 50-60 estábamos en lo mejor de la época militar, una gran época de represión y, digamos, de sanciones y torturas militares. Entonces tenemos al primer señor acá, que este fue Roque Dalton. Roque Dalton fue uno de los personajes más emblemáticos de esta generación comprometida porque realmente era de los que más le volaban hacia el Estado, a decir que eran corrupción, de, digamos, malversación de fondos, fraudes en las elecciones, etcétera, ¿no? Roque Dalton fue exiliado por sus mismos, digamos, posicionamientos políticos. Fue exiliado y fue así como va a parar a México. En México sigue como estudiando letras y sigue involucrándose en la política partidaria de corte marxista, que era como una línea más comunista, a la izquierda, ¿no? Y luego viaja a Cuba, luego viaja a lo que es la Unión Soviética en ese tiempo a prepararse, ¿no? Digamos que el exilio de Roque Dalton se debe a su escrito del Libro Rojo de Stalin, donde él habla acerca de cómo debe ser una política izquierdista en los países centroamericanos. Este señor, Roque Dalton, regresa al país, pero aquí es enjuiciado y es encarcelado, ¿no? Pasó mucho tiempo preso, pero cuando sale se une a lo que es el RP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? En el Ejército Revolucionario del Pueblo, él lo funda con otras personas y otra persona que toma como igual liderazgo, igual que él, es el señor Alejandro Rivas Mira. Entonces, Rivas Mira quería irse por un lado diferente al de la política que visionaba Roque Dalton, y entonces entraron como en conflicto. Y la muerte de Roque Dalton se le atribuye a ese señor Rivas Mira, pero jamás se ha logrado confirmar, ¿no? Entonces, pero su mismo colega, su mismo compañero, digamos así, del partido fue quien lo mandó a ejecutar. Y como segundo personaje tenemos a José Roberto Sea. Este era un doctor muy conocido, todavía digamos que su escritura es muy, digamos, conocida y muy, ha sido una literatura muy exportada. Ha sido uno de los personajes donde más se ha vendido, digámoslo así, a nivel
externo del Salvador. Y luego como tercer personaje tenemos a uno de los grandes, que es el señor Álvaro Menéndez Leal, con sus grandes obras, ¿no? Como por ejemplo Luz Negra, La bicicleta al pie de la muralla, que son grandes obras literarias, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de leer algunas, pues sabrán, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y luego tenemos al señor Manlio Argueta. Entonces, Manlio Argueta todavía está vivo. Donde es Manlio Argueta y el doctor José Roberto Sea todavía están vivos. Son personajes de la generación comprometida que todavía están con vida, ¿no? Luego vamos a continuar. Tenemos ya como las generaciones posteriores. Estas generaciones posteriores ya estamos hablando que su literatura, digamos que como que no deja, digamos, como esa función de ser como un tipo de comunicación para la población, como un tipo de crítica al gobierno. No se aleja totalmente, pero sí es un poco más, digamos, más romántica, más poética, más lírica, más verso, más prosa, ya es más métrica, digamos, ya es más estructura la literatura de estos personajes. Y bueno, tenemos a uno de mis favoritos, que es el señor David Escobar Galindo, primero porque es un gran abogado. Salió de la Universidad de El Salvador, actualmente es el rector de la Universidad José Simeón Cañas, es uno de los fundadores de la Universidad José Simeón Cañas, es uno de los grandes columnistas también del diario de hoy, tiene un pensamiento muy derechista, pero en ocasiones muy acertado en sus análisis. Ha tenido una gran cantidad de obras, bueno, aquí les menciono algunas. De género poético tiene El bronce y la esperanza, Extraño mundo del amanecer, Vigilia memorable, en narrativa, que ya es un como tipo más de poesía abierta, por decirlo así, Una grieta en el agua, La estrella cautiva y Los bogueros de Itaca. Entonces ese tipo de escritores ya digamos que su escritura es un poco más diferente, por decirlo así, ¿no? Tenemos acá a la señora Carmen González Ujet. La mayoría de ellos ha ganado premios. Los premios florales son, digamos, reconocimientos que hacen como las instituciones de cultura a las diversas creaciones literarias por cumplir, digamos, algún tipo de métrica, de verso, de prosa. Un ejemplo, ¿no? Digamos, si tiene una lírica muy limpia, entonces es ahí donde se premian ese tipo de literaturas, o digamos así, que se reconocen como un buen aporte a la comunidad literaria. Aquí tenemos al señor David Hernández. Este señor David Hernández ha ganado diversos premios en literatura. Él escribió un libro muy emblemático que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese libro? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, se los dejo, chicos. Pero que los jesuitas se lo quemaron. Perdón, aquí está, ve. Aquí lo puse, por no leerme. Se llama Berlín, Año Guanacos. Entonces, este libro es una escritura donde el señor David Hernández muestra como su afinidad, digamos, a la Unión Soviética, que ahí estamos hablando de Berlín, Alemania, ¿no? Entonces, y la forma de gobernar de la Unión Soviética, la forma de dirigir al país, a la nación, digamos, su sistema económico, su sistema político, su sistema social, él expresa, ¿no?, como su afinidad, su afán de cómo se podía implementar eso aquí. Y entonces a los jesuitas, acuérdense que en ese tiempo digámoslo así, todavía estaba un poco reciente a nivel mundial el tema de los nazis, ¿no?, de la Alemania occidental. Entonces, donde el señor Hitler, bueno, cometió grandes crímenes de lesa humanidad con la población judía más que todo, y la población extranjera que no cumplía como con su prototipo, ¿no?, de alemán. Entonces, los jesuitas de acá, de la Universidad Centroamericana, de la UCA, quemaron su libro. Entonces se volvió un poco, digamos así, ese escrito se volvió un poco más
visto, digamos así, a nivel centroamericano, a nivel mundial, por esa acción que tuvieron los jesuitas. Y porque acuérdense también que en esa época, digamos, los militares habían matado a los jesuitas, que se supone que los mataron aquí por la zona rosa de San Salvador, que mataron a los jesuitas, ¿no? Entonces ese genocidio que cometieron estaba como muy, muy reciente, ¿no? Y ya para ir finalizando, tenemos acá al señor Pedro Valle. Pedro Valle nació en el 65, es fundador de este taller Talega, que tiene publicaciones de libros y poemas, ¿verdad? Luego tenemos al señor Mario Noel Rodríguez, que condujo varios años el programa radial Verso Libre, que tenía por objeto dar a conocer, digamos, obras escritas por salvadoreños, conocer como esos como escritores nacientes y, digamos, involucrarlo ya en el área literaria de escritura de los más grandes, por decirlo así, de los que habían abierto como esa oportunidad para ellos. Y bueno, tenemos al señor Carlos Vélez y al señor Alfonso Najardo. Esta generación posterior se caracteriza porque todos están vivos todavía, ¿no? Algunos de ellos son todavía maestros de algunas escuelas o son, algunos de ellos están en el Ministerio de Cultura, bueno, lo que ahora es el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, este señor Pedro Valle todavía trabaja en el Ministerio de Cultura. Y luego tenemos acá a la señora Claudia Hernández, que ha escrito obras como Día de Frontera, Causas Naturales, Olvida Uno y Canción del Mar. Y por último tenemos a José Luis Valle, que posee obras publicadas y 50 inéditas. Ha obtenido premios nacionales e internacionales en novela, cuento, poesía y ensayos. Aquí tenemos al señor Meliton Barba. Su narrativa es muy divertida, cargada de erotismo, magia e historia. Entre sus obras podemos mencionar La sombra del ahorcado, Cuenta la leyenda, Olor a muerto, Alquimia para hacer el amor y Puta vieja. El Federico Hernández Aguilar también es otro de los llamados generación posterior, ¿no? Y bueno, conclusión, ¿qué les puedo decir? Nuestra literatura surgió desde que El Salvador se independizó como tal, ¿no? Estamos hablando de 1841 en adelante. ¿Por qué no podemos hablar de una literatura antes de ello? Bueno, porque la cultura y la influencia era marcada por, digamos, los países a los cuales estábamos sometidos, ¿no? Que en ese tiempo era primero la corona española y luego como Estado federado. Y bueno, que la historia de El Salvador radica en 6 etapas, que ya vimos que era la conquista, digamos, el proceso colonial, luego vimos el caciquismo cafetalero, de ahí vimos el militarismo y de ahí vimos la parte de los 80 y los 90, que fue como la época de guerras, de conflicto armado, y de los 90 para acá, pues la época de acuerdos de paz y actualidad. Tenemos 3 generaciones, digámoslo así, en El Salvador. La primera es la generación del 44, donde su literatura se caracterizaba por, digamos, criticar al sistema político, económico, social, cultural imperante de la época, ¿no? Luego tenemos con la generación comprometida, que era una generación como que escribía más acerca sobre el tema político. Estos personajes, incluso la mayoría de ellos estuvieron exiliados y la mayoría escribieron cuestiones así más poesía política, pero más enfocado a criticar el tipo de sistema político que tenía El Salvador. Y por último tenemos la generación posterior, que ya se alejan un poco de los temas políticos, pero siguen siendo muy, digamos, críticos de las situaciones así, y se caracterizan por hacer escrituras más en poesía, más en verso, con una métrica más, digamos, estructurada.
En eso podemos concluir. Las recomendaciones que les puedo dar, pues lean siempre autores salvadoreños, ¿verdad? Porque es necesario conocer, digamos, la literatura salvadoreña. Y ahorita vamos a pasar a un ejercicio. Vaya, por decirlo acá. Vaya, por ejemplo, ¿a qué generación literaria pertenecen los siguientes cuerpos? ¿De quién dijimos que pertenecía la señora Matilde Elena López? ¿Alguien me puede decir? Puede encender su micrófono con toda confianza para poder hacerlo. Sí, la señora Matilde López perteneció, digamos, a la generación del 44. Entonces, aquí yo les pongo un pequeño párrafo de su obra Balada a Anastasio Aquino. Bueno, no sé si conocen la historia de Anastasio Aquino, pero Anastasio Aquino era un líder indígena de los Nonualco que se levantó en contra del, digamos, de los oligarcas españoles en esa época porque su levantamiento fue en 1833. Entonces, en el pueblo de los Nonualcos, los que conocemos, bueno, utiliza, digamos, el territorio de La Paz, el departamento de La Paz y San Vicente. Ya han escuchado, o sea, de los pueblos de los Nonualcos. Bueno, San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco. Bueno, esos son los pueblos de los Nonualcos. Y cuentan la historia que el indio Anastasio Aquino estaban trabajando junto a otros obreros y uno de los, digamos, caciques de esa hacienda le pegó al obrero. Entonces, a un compañero de Anastasio Aquino. Entonces vino Anastasio Aquino y macheteó al cacique. Entonces, él sabía que esa acción le iba a costar y entonces huyó de esa finca y que digamos que junto a unos hombres también obreros que estaban como molestos por el trato y todo que les daban los manejadores de la finca y se levantaron en armas. Las armas pues eran machetes, ¿no? Y kumas y cuchillos, ¿no? Ese era el tipo de armas. Bueno, la cuestión es que inicia como una lucha, ¿no? Como por, digamos así, de rebelión contra los imperantes en la época, que eran como la oligarquía cafetalera todavía, algodonera y de añil, ¿no? Todavía se sembraba bálsamo en nuestro país en esa época, y esos eran como el tipo de productos que se exportaban. Y bueno, Anastasio Aquino levanta una revuelta totalmente contra ellos, y al final su mejor amigo lo vende, digamos, ¿cómo se llama? Como al vicemilitar o al que estaba como en esa época ahí. Entonces, y de esa forma es que lo capturan y lo decapitan. Cuentan de que en la entrada de lo que ahora es el pueblo de San Vicente, colocaron la cabeza de Anastasio Aquino y le pusieron el emblema por revoltoso. Por revoltoso lo habían decapitado. Entonces, la balada de Anastasio Aquino tiene por objeto dar como a conocer la historia de este mártir porque es conocido como un mártir. Y aquí tenemos como una pequeña estrofa que dice: Indio Anastasio Aquino le mandó a decir a Prado que no peleara jamás contra el pueblo de Santiago. Aquino lo dijo así: tan feo el indio, pero vení. También le mandó decir que los indios mandarían porque ese país era de ellos, como él mismo lo sabía. Como ustedes saben, todavía tenemos mucha injerencia española en esa época. Estamos hablando de 1833, aunque ya está un estado confederado, pero de igual forma los terratenientes eran como españoles, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos al señor Oswaldo Escuarbelado con su poema Patria Exacta. Y aquí un fragmentito que dice: y a esto, amigo, se le llama patria, y se le canta un himno y hablamos de ella como cosa suave, como dulce tierra, a la que hay que entregar el corazón hasta la muerte. Mientras tanto, en el occidente de la casa que ocupo hay una imagen encaramada en el mundo, mayor razón porque mira claro, y allá junto a sus pies de frío mármol, una colonia alegre, se va en las tardes cantando a los cinemas.
Bueno, el señor Oscar Waldo Revelado también pertenece a la generación del 44. Entonces, así pueden ir ustedes identificando a qué generación pertenece cada uno de los escritores. Aquí tenemos otros ejemplitos. Va ese señor David Escobar Galindo. ¿A dónde pertenece? Yo les dije que era uno de mis favoritos. Él pertenece a la denominada generación posterior. Entonces, así podemos ir, digamos, identificando el tipo de literatura que tenemos en nuestro país, ¿no? Ya ustedes pueden ver ese poema de David Escobar Galindo, ya es diferente, dice. Abraham Lemonde, oigan la BBC, miren 24 horas y ahí están las salpicaduras, sobre las baldosas, las cabezas en sacos de yute, los niños con ojos de yeso. Pero el ánimo heroísmo cotidiano de los sobrevivientes jamás será noticia. Él hace ahí una crítica al tipo de noticias que transmite. Y de ahí pues tenemos aquí al señor José Roberto Sea, que según lo que acabamos de estudiar, el señor José Roberto Sea pertenece a la llamada generación comprometida. Y aquí les pongo una estrofa de su poema Soledad, que ustedes pueden ver es diferente. Hoy he visto caer de mis ojos la sombra, como un viaje cansado, y dejó mi soledad, como ciudad deshabitada de estrellas y perros que nos ladran. Es diferente, ¿no? La métrica aquí apela a emociones, habla de amor, habla de romanticismo, se aleja, digamos, a este tipo de versos, que es como los más recientes, por decirlo así, etcétera, ¿no? Bueno, chicos, vamos a continuar. Si tienen preguntas, pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Les escucho o les leo. Pueden activar sus micrófonos sin ningún problema. Hola. Todavía tengo participantes. Bueno, vamos a ver. Emily tiene preguntas. Stephanie, Fátima, Janie, Jennifer, Leonel, Manuel, Mónica, Rosa, Ruth, Vidal. ¿Tienen preguntas? Ahorita las pueden hacer y podemos respondérselas sin ningún problema. Y si no tienen preguntitas, pues esto sería todo. Ha sido para mí un honor estar con ustedes. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por medio, bueno, ahorita no. Y si tienen preguntas de otros temas, pueden hacerlo a través de los foros.